Hola mis queridos amigos y amigas. Bueno, hoy vengo a hablarles de un tema espectacular. Es un tema que hace parte de nuestro plan de salvación para llevarnos a una vida eterna con nuestro Señor Jesús. Y hoy quiero hablarles de la regeneración. Bueno, como sabemos, la Biblia nos dice que antes de la salvación estábamos muertos en nuestros pecados. Pero la buena noticia es que en Cristo hemos sido vivificados. Y entonces aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo pasamos de la muerte a la vida? Bueno, y para comenzar, primero debemos saber qué es regeneración. La regeneración es la obra de Dios en nuestro corazón para darnos una nueva vida espiritual. Entonces aquí decimos cómo podríamos comparar la regeneración. La regeneración se puede comparar como el nacimiento de un bebé. Con esto la podemos comparar, porque Dios nos da una nueva vida. Cuando somos regenerados, Dios nos da una nueva vida espiritual. De hecho, Jesús nos muestra una ilustración parecida cuando habló con Nicodemo, cuando tuvo ese encuentro con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Es aquí donde Nicodemo le pregunta a Jesús. Entonces esto lo podemos ver en Juan 3, del 1 al 13, donde dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer cuando ya se es viejo? ¿Acaso podrá entrar en el vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le contestó, les aseguro que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí nos deja una enseñanza muy clara y es que no podemos ser salvos sin la regeneración o el nuevo nacimiento. Esto no puede suceder sin antes haya un nuevo nacimiento. Y aquí volvemos a preguntarnos, ¿no? Nos hacemos esta pregunta, ¿por qué nosotros necesitamos que Dios nos regenere y nos dé una nueva vida? Y la respuesta es que somos pecadores y nuestra naturaleza es pecaminosa desde nuestro nacimiento físico. En estos dos pasajes entenderemos mucho mejor este concepto. En Efesios 2, del 5 al 6 nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestro pecado. Así que por la bondad de Dios fuimos salvados. Y en Colosenses 2:13 nos dice que Él perdonó todos nuestros pecados. En estos dos pasajes también encontramos tres cosas muy importantes de la regeneración. Primero, nos dice que estábamos muertos en nuestros pecados y que necesitamos la regeneración porque sin ella no hay esperanza de que alguien que no tiene vida se dé vida a sí mismo. Segundo, también nos dice que en la regeneración es completamente un acto divino, es solamente de Dios. Es decir, que nosotros no tenemos ningún rol en la regeneración, así como tampoco lo tenemos en nuestro nacimiento físico. Y tercero, la regeneración es una obra que Dios hace de manera instantánea. En otras palabras, no es como la santificación que es progresiva, que sucede a lo largo de nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos cuando somos regenerados? Tenemos paz con Dios, nueva vida, somos hijos de Dios eternamente, iniciamos el proceso de santificación para convertirnos en las personas que Dios quiere. Y ahora hablaremos de la doctrina de la regeneración y su aplicación en la vida cristiana. La regeneración es un concepto central en la teología cristiana que se refiere al nuevo nacimiento espiritual de una persona cuando es transformada por el Espíritu Santo. No es solo un cambio moral, sino una renovación profunda que afecta el corazón, la mente y la voluntad del creyente. A continuación exploraremos cómo se aplica esta doctrina en la vida diaria. Primero, aplicación en la relación con Dios. Nos da una nueva identidad. Al ser regenerados pasamos de ser pecadores separados de Dios a ser hijos de Dios. Cuando leemos Juan 1, del 12 al 13, esto nos da la confianza para acercarnos a Él en oración y adoración. Tendremos un deseo por la santidad. La regeneración cambia nuestros deseos llevándonos a amar lo que Dios ama y a rechazar el pecado.
En primera de Pedro 1, del 14 al 16, nos dice que seamos hijos obedientes, que ya no pensemos en esos deseos que teníamos antes, sino que ahora seamos santos porque Dios es santo. Tendremos una obediencia voluntaria, porque un corazón regenerado no obedece por obligación, sino por amor a Dios. Eso lo vemos en Juan 14, 15. Vamos con el segundo en la aplicación en la vida personal. Se produce una transformación del carácter. La regeneración produce el fruto del espíritu, donde la persona puede evidenciar amor, paciencia, dominio propio, entre otros. Tendremos una renovación de la mente, donde nos lleva a pensar conforme a la palabra de Dios en lugar de seguir la mentalidad del mundo, y esto lo vemos en Romanos 12:2. También tendremos la victoria sobre el pecado. Aunque seguimos luchando con la carne, la regeneración nos da poder para vencer el pecado y vivir en santidad. Esto lo vemos en primera de Juan 3:9. Tercero, aplicación en la comunidad y en el servicio. También tendremos amor y perdón. Un creyente regenerado demuestra amor y perdón a los demás, reflejando el carácter de Cristo. Esto lo vemos en Efesios 4:32, donde nos dice que más bien seamos bondadosos y compasivos unos con otros. Testimonio y evangelismo. La transformación interna es visible para otros, los que nos motiva a compartir el evangelio. Esto lo vemos en Mateo 5:16. Donde nos dice que hagamos brillar nuestra luz ante todos para que vean las buenas obras y alabemos a nuestro Padre que está en el cielo. El servicio a los demás. La regeneración nos impulsa a servir con humildad y compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y esto lo podemos ver en Marcos 10:45. Y cuarto, aplicación en la vida familiar. Tendremos un liderazgo espiritual en el hogar. Los padres regenerados instruyen a sus hijos en el camino del Señor. Esto lo vemos en Deuteronomio 6, de 6 al 7, donde nos dice que estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre en tu corazón y las repetirás a tus hijos de día y de noche. Habrán relaciones basadas en el amor. Los matrimonios reflejan el amor sacrificial de Cristo por su iglesia, y eso lo vemos en Efesios 5:25, donde nos dicen que los esposos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La paciencia y la unidad. La regeneración nos ayuda a tratar a nuestra familia con paciencia y con comprensión. Esto lo vemos en Colosenses 3:13, donde dice que seamos comprensivos con las faltas de los demás y perdonemos a todos las ofensas, porque recordemos que el Señor también nos perdonó. Bueno, y así llegamos a una conclusión que nos dice que la regeneración no es solo una doctrina abstracta, sino es una realidad que afecta todas las áreas de nuestra vida, que al vivir como nuevas criaturas mostramos evidencia del poder transformador de Dios y damos testimonio de su gracia en el mundo.